Marión Fernández. Vamos a entrar, Marión, en la semana pasada quedamos un poquito comprometidos también a hacer algo, decir algo respecto del 8M. Todavía está en la retina porque además hubo, ¿no es cierto?, pronunciamientos hace unas horas atrás en la OEA donde también se tocan temas, gestos. Marión Fernández, una reflexión en torno a eso que usted quería hacer. Sí, mira, yo la verdad es que siempre me mantengo en alerta porque los derechos que hemos ido ganando de manera colectiva y sistemática a través de los años, siempre en algún momento encuentran un punto en que se encuentran en discusión o que se encuentran medio tambaleando, como muy bien lo decía Simone de Beauvoir. En fricción. Sí, se empiezan a cuestionar. Entonces yo sigo en alerta porque me preocupa como el constante llamado, la preocupación que yo he visto también en las autoridades en general, como de que efectivamente no podemos desconocer, por ejemplo, que la región de los lagos es una región que lamentablemente tiene altos índices de violencia intrafamiliar y de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y esa es una realidad que lo dicen los números, no lo estoy inventando yo. Y por ejemplo, en el Consejo Regional lo hemos visto, lo hemos conversado. Y ya esto más o menos ya está claro, está como bien concientizado. Pero no hemos saltado de eso, no hemos avanzado hacia una política que también nos permita proteger ese espacio que ya lo hemos discutido. También me he ido enterando de algunos municipios que han ido cerrando, por ejemplo, las oficinas de la mujer. Tenemos casos en la región. Tengo que comprobarlos ahora en el ya. transcurso de estos días, porque me han llegado algunas alertas en donde no se sabe si efectivamente las hicieron desaparecer, las fusionaron, porque ahora están fusionando todo. Sí, claro. Y por supuesto que todo lo que tenga que ver con materia de género siempre va a ser fusionable para las autoridades hoy día de turno. Y me preocupa como la falta de comunas de esta provincia. De esta provincia. Tiene que comprobémoslo. Sí, de ahí lo conversamos. Claro. Cuando ya tenga la documentación a la vista, me parece que es importante también porque no se condice también la realidad. Cuando hablamos de seguridad parece que estamos siempre enfocados como en la cámara, en mayor dotación de carabineros, de carabineras. ¿Cómo soslayar, digo yo, el terrible dato que tenemos de violencia intrafamiliar en la región para tomar este tipo de decisiones? No sé, ahí hay violencia intrafamiliar por doquier. Sí, lo que pasa es que es sí. multifactorial y en ese sentido yo creo que también tenemos que tener conciencia que por supuesto nosotros no lo vamos a poder cambiar de un día para otro, pero sí efectivamente pavimentar un camino que nos permita tener mayores y mejores herramientas, porque la violencia intrafamiliar abarca distintas cosas y que tiene que ver desde la educación, de cómo nosotros nos damos cuenta que somos víctimas de violencia intrafamiliar, porque muchas veces lo tenemos asociado al golpe. Y eso nomás sería la violencia intrafamiliar y que sea un golpe o una pelea más o menos cotota, ¿no? O sea, entonces, claro, tiene que haber evidencia física. Por supuesto. Parece que hay, entonces, vamos minimizando la violencia que hoy día existe violencia económica, violencia psicológica, violencia física, por supuesto. Pero para poder también tener conciencia de eso necesitamos herramientas que nos permitan salir de la casa y dejar de tener dependencia económica. Entonces, en ese sentido, obviamente que las políticas públicas tienen que avanzar hacia efectivamente darle independencia a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, porque no sacamos nada de condenar el delito si vamos a tener a las mujeres viviendo en el mismo lugar o en el mismo hogar que comparten con el agresor o sin tener herramientas económicas para poder salir de ahí. Entonces, efectivamente es una mirada también que yo creo que no debería ser de gobierno. No pueden estar peligrando con cada gobierno que va cambiando y estar ahí pensando si vamos a avanzar o no, sino que tiene que ser una política de Estado. Eso, permanente en el tiempo. ¿Quiere referirse a algo, una reflexión así? Sí, yo concuerdo totalmente. Esto tiene que ser una política de Estado porque nosotros vemos desde el Consejo Regional y también desde el Gobierno Regional que se hace necesario ver el tema de violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia intrafamiliar rural, que poco se muestra y que nosotros lo abordamos a través de una comisión de seguridad transitoria que se creó en el gobierno regional. Dentro de la parte de rural se abordó la violencia intrafamiliar. Solo es noticia cuando es un hecho de sangre, lamentable. Lo que pasa, pero que eso nos lleva también a la cantidad de femicidios. O sea, lo que pasa, por ejemplo, acá tendría que bajar un instructivo, no sé cómo llamarlo, desde el nivel central. Yo, por ejemplo, pensé que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género iba a trabajar el tema de violencia intrafamiliar y junto con los municipios.
con los gobiernos locales. Porque ¿qué es lo que pasa? Una víctima tiene que saber dónde recurrir y además está tan normalizado, porque incluso ahora está normalizado hasta en los pololeos la violencia, cosa que nosotros en nuestra época eso no lo veíamos. Entonces considero que normalizar tipos de violencia como física, sexual, económica, psicológica sí. es terrible. Y la verdad, digamos, que la mujer se lleva la peor parte, porque también existe violencia intrafamiliar para los hombres. También, pues. En menor cantidad, pero también se ve. Entonces, pienso yo que no nos podemos acostumbrar a actuar violentamente, porque eso repercute en el núcleo familiar, porque existen niños y niñas que se están formando y también que estén viendo todos los días cómo se efectúa violencia en vez de cariño, comprensión, apoyo. Sí. Estamos pavimentando hacia el futuro. Una sociedad de gente violenta, por cierto. Es decir, Exactamente. se va a entender a los golpes y a las agresiones. Consejeras, un tema que sin duda de Arica a la Antártica y de Cordillera Mar está impactando es el tema del cobro del CAE, crédito con aval del Estado. Y este es un tema que quiero traerlo a la mesa porque efectivamente en la región también tenemos expresiones, manifestaciones, y esto también toma de Capitán Paje. Se ha hablado, ¿no es cierto?, de un cobro ejecutivo, prácticamente con juicios ejecutivos para quienes tienen salarios sobre 5 millones de pesos. Se habla de un número de 1.800 chilenos que estarían en esa condición, pero hay otros que también están sobre el 1,5 millones, se habla, y también van a ser requeridos para sus pagos. Hagamos algo desde las propias experiencias. Conocemos gente que tiene básicamente esta idea de no pago, de capear el pago, porque se habla un poco de eso, que hay que recuperar plata. En principio se hablaba de 40 millones de dólares que se recuperarían en esta gente que está sobre los 5 millones de pesos de sueldo mensual, y que los otros el otro gran grupo constituye una recuperación del orden de los 800 millones de dólares, se ha hablado, entiendo lo que escuchaba. Es un tema complejo, igual el tema tiene que ver con la calidad del trabajo, porque con eso tiene que ver la posibilidad de reembolsar. Patricia, nosotros nos tocó estar en un tiempo en el que también apareció este tema de que ya se podía financiar mediante, ¿no es cierto?, crédito fiscal, que se iba bien ahí. El crédito fiscal universitario. Claro, después nos pidieron avales en un tiempo y después vino la Corfo. Ha pasado harta agua bajo el puente. Bueno, yo tengo una opinión ahí bien personal. Yo creo que si a uno le están pasando recursos para estudiar y después esos recursos, yo supongo que va a ir a otros estudiantes y no pagar cuando uno puede pagar, porque convengamos también que si la persona está cesante, si demuestra que tiene un trabajo esporádico, a lo mejor puede tener otro tipo de pagar pequeñas cuotas o sencillamente ver cuando tenga trabajo. Pero a mí me llama poderosamente la atención que de repente hay funcionarios públicos, no sé si hay parlamentarios también que todavía están pagando el CAE en vez de pagarlo de una sola vez, porque no creo que por ejemplo parlamentarios a nivel de seremía tengan problemas a fin de mes para poder pagar. Recuerdo también que yo trabajé en Chile Deportes y en el principio por los 2000, podría ser, no recuerdo si fue bajo el gobierno del expresidente Lagos, que nos pidieron que todos pagáramos, los funcionarios públicos, llegó un listado de los que debíamos. Y yo recuerdo que ahí yo iba pagando las cuotas, pero tuve que pagar todo de una vez. Se hizo un esfuerzo para... Exacto, todo lo que tenía ahorrado lo invertí para pagar, y ya de ahí me quedé tranquilo. Un flanco menos. Exacto, para quienes están en el gobierno. Pero yo creo que es algo que cuando uno adquiere una deuda, yo he visto que mucha gente acá prefiere no pagarla y a veces teniendo. Entonces, cuando uno adquiere una deuda, tiene que pagarla porque te está dejando de prestar plata a lo mejor a otras personas. Entonces, considero que de acuerdo, digamos, los sueldos y todo, tienen que pagar el CAE. O sea, hay yo diría en chileno, una chuecura del alma ahí, o valórica, ¿no es cierto?, en no querer pagar o hacerse cuando tienes la posibilidad y sabes que eso
va a beneficiar a otros que vienen después. Sí, yo recuerdo también que esa vez se hizo un perdonazo, entonces a veces la gente está muy acostumbrada a los perdonazos. Sí, a las Entonces no amnistías importa que yo económicas. deba, si total después igual En un me van a minuto perdonar. Entonces pienso yo que ahí también es como una mala señal, venga de donde venga, porque al final los que pagamos y hacemos todo correcto, chuta, los que no pagan, Se ríen, perdonazo. ¿no? Sí, No. claro. Marión, y su experiencia con este tema de estudiar en la educación superior y acceder a un crédito, avales y todo eso, y finalmente, bueno, egresar y uno tener que cumplir con el compromiso. Yo primero quiero agradecerle sobre todo a mi madre, que hizo todo lo posible para que no me endeudara. Así que yo hoy día no tengo que lidiar Qué afortunadamente con ningún crédito. Pero sí, Pero conoces personas. Pero por sí. supuesto, tengo amigas que efectivamente, como mencionaba Patti, que de repente les llegaban como estas cuotas, porque entiendo que no son cuotas, o por lo menos mi amiga pagaba como cuotones, que me llamaba como unas cuotas grandes anuales, cuando ingresó a trabajar. Y fue cuando ahí nos conocimos. Por eso ella igual... siempre cumplió. Mis amigas en general entiendo que han cumplido con su pago, entendiendo que esto también no es un bolsillo sin fin, y que también el pago contribuye a que nuevos estudiantes puedan acceder a la educación superior. Ahora yo creo que hay varios aristas que se pueden tocar con este anuncio de la persecución a los deudores del CAE. Yo creo que efectivamente el CAE no ha sido un buen sistema, y que ha permitido que los estudiantes, cuando ya egresan y tienen que cumplir con este pago, pagan finalmente el doble, el triple de lo que correspondía a la carrera. Y yo creo que eso también hay que observarlo y hay que tratar de mejorarlo para las futuras generaciones también, que tienen que endeudarse. Y en ese sentido, lo que se ha anunciado del cobro, a mí me parece que igual siempre tiene que existir la distinción, en el sentido de que obviamente se puede perseguir el cobro de esta deuda del CAE, pero obviamente no puede ser pareja para todos. Y entiendo ahí que hay un sueldo mínimo que se va, o que se ha establecido como piso, las personas que tengan un sueldo de 1,5 millones, entiendo, de ahí hacia arriba, que se van a ejecutar los cobros, porque obviamente no los podemos poner a todos en el mismo saco. Igual hay mucha gente que está cesante, que gana el mínimo, que gana mucho menos. Hay carreras que se han devaluado en el mercado laboral. Entonces yo creo que hoy día Mucho. también la mirada es qué está pasando con nuestro mercado laboral, con las carreras que estamos ofreciendo. De repente, yo tengo un hijo de 21 años que pasa por épocas que quiere y no quiere estudiar. Y de repente, cuando quiere estudiar, yo me meto a ver unas carreras con unos nombres como... En serio, no hemos transformado en un bien, la educación se ha transformado en un bien de consumo. O sea, estamos permanentemente inventando carreras que sabemos que no van a tener ningún campo laboral. Entonces, eso ocasiona una deuda permanente a las familias. Rimbombantes, pomposos. Sí, que finalmente se traducen en nada y generan expectativas en las familias de que vamos a tener un hijo que se va a poder desarrollar ampliamente en el campo laboral, y eso no es correcto. Finalmente, yo creo que nos permite abrir la mirada, pero también quiero detenerme brevemente en que hoy día existe una ley que no permite, como lo habían señalado, que los vamos a informar y los vamos a publicar. Existe una ley que protege los datos con respecto a los deudores educacionales. Entonces yo creo que cuando se lanza esto, así como los vamos a publicar, es desconocer cómo funciona nuestro aparato completo y cómo hemos avanzado también en leyes que protegen la dignidad de las personas. O sea, de verdad, es un poquito mucho para mí como llegar y decir, oye, casi vamos a publicarlo en las páginas de gobierno los deudores del CAE. O sea, perdónenme, de verdad, perdónenme. Tenemos ahí en gobierno gente de cuello y corbata que ha cometido grandes delitos y no los vemos en ningún lado publicados. Con suerte la prensa de repente los toma. Entonces, ahora querer perseguir a los estudiantes, que yo puedo entender el trasfondo de que necesitamos recuperar dinero para poder entregarle a nuevos alumnos. Pero hay formas y formas. Entonces, por favor, primero estudien antes de empezar a decir que los vamos a publicar, porque eso requiere nuevamente una modificación de ley. Si eso hoy día están protegidos, ese tipo de acciones y derechos también para las personas. Estamos en el ámbito de la educación, reflexionando acerca de las deudas CAE y los formatos para cobrar, para recuperar dineros del fisco, de todos los chilenos, de impuestos, ¿no es cierto?, que tienen que ir también a paliar otras necesidades en política pública, fundamentalmente en tiempos en el que se anuncian recortes del 3% por parejo a todos los ministerios. Tenemos entonces un momento de harta agenda, de harto copamiento, decíamos, de titulares. Y otro titular que está en estos minutos complicando yo creo que al gobierno, es que
En el día de ayer se conoció la solicitud de renuncia inmediata que hizo el gobierno del presidente Kast, del superintendente de Educación Superior, a José Miguel Salazar. Esto básicamente por pérdida de confianza. Recordemos que Salazar había asumido el 2023 por alta dirección pública y la salida se produce un día después, y aquí viene el tema, de que se conocieran las conclusiones de la investigación que tenía la Superintendencia de la Educación en contra de la Universidad San Sebastián. Recordemos que la Universidad San Sebastián estaba en cuestionamiento desde octubre del 2024, cuando un reportaje de un medio nacional dilucidó los salarios que ganaban académicos en esa universidad, partiendo por el sueldo de Marcela Cubillos, 17 millones de pesos por una jornada académica. Los cargos finalmente que hace la superintendencia son contra la universidad por contrataciones y sueldo de cerca de 15 personas, en su mayoría dirigentes políticos. El informe detectó incumplimiento de bandas salariales internas, falta de requisitos para cargos académicos y directivos. Junto con Marcela Cubillos, entre los involucrados está el recientemente puesto en prisión preventiva el ex fiscal Manuel Guerra, primer fiscal que debe estar en Capitán Llaver, ¿no es cierto? Está imputado, está ahí en un tema muy complicado con Hermosilla y toda esa red de influencia, y también está entre los involucrados como académico ganando mucho dinero Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano y además es, por cierto, parlamentario. Esto le coloca un tinte especial a esta solicitud de renuncia, porque vuelve a instalar un tema de suspicacia respecto de cuáles son entonces las intenciones o cómo es que se toman decisiones, bajo qué motivaciones en este tema, Patricia. Sí, la verdad, digamos que escucho todo esto y como que como que el discurso, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Como que no tiene concordancia. Porque si vamos a establecer un ajuste fiscal, si vamos a querer que un país sea como bien derecho para todos, esto está diciendo de que vamos a especular de que le pidieron la renuncia y un cargo ADP más encima porque estaba detrás de gente que a lo mejor es intocable. Entonces, eso yo creo que en este país, que sigamos teniendo gente que es intocable, y sobre todo cuando llega cualquier gobierno, es complejo. Porque el común de los ciudadanos tenemos que cumplir todas las reglas y tenemos que que cumplir todos los deberes. Pero siempre hay personas que al parecer, y yo estoy hablando aquí es transversal, ¿no? Pues si hablemos de que se hablaba hace unos años del concepto del partido del poder. Sí, hay gente que está en el poder y exactamente, y no le llega nada. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que del Monsalve, que con ese caso de abuso sexual quedó ahí y no se sabe no se sabe qué pasó. Y así, por ejemplo, imagínate lo que es el Marcela Cubillos con sus 17 millones, está diciendo también el presidente del Partido Republicano. Entonces, yo no entiendo por qué hay gente en el país y en la región y en las ciudades de primera y segunda categoría. Y eso nos hace también enlazar una serie de deficiencias que nosotros tenemos a nivel de ciudadanía. Porque hay gente que puede ganar esa cantidad de sueldo, tenemos un sueldo mínimo bajo y tenemos todos los días subiendo las cosas. Por ejemplo, en el tema de que se iba a sacar el impuesto en la estabilización, el fondo de estabilización de combustible, ¿a quién le afecta? Aparte de que suba la bencina, no solamente le afecta a la persona que tiene auto, afecta a todo, porque sube todo. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, tal vez me fui un poco del tema, es que dicen, oye, pues va a subir la bencina y sube. O sea, entonces no existe. Que alguien eche a correr entonces algo. A veces yo digo, ¿existe fondo de estabilización? No sé, porque como que no me... Se supone que esta semana no va a subir porque el gobierno está en reflexión frente al tema cuál va a ser el mejor mecanismo, pero todo esto habla de instituciones políticas un poquito desgastadas, que no están dando el tono. Exacto. Yo diría. Y lo otro, por ejemplo, en el verano yo tuve la posibilidad de estar en Santiago e ir hacia San José de Maipo. Y cuando veníamos de vuelta en una bomba de bencina, por ejemplo, la bencina estaba a 11.19, y en el centro estaba 11.60. Entonces, ¿cómo es posible que hay algunas
tal vez marcas de bombas bencineras, Distribuidoras, empresas, distribuidoras, que tienen un precio y otras no, pero acá aparte de variar 1 o 2 pesos, no varía absolutamente nada. Entonces, todo eso me hace como recordar los tiempos antiguos, pero estoy hablando de los romanos, que a todos le ponían impuestos. Sí. Oiga, vamos vamos a las noticias porque estamos justo en la hora y de vuelta usted aborda también el tema de la Universidad de San Sebastián. Por Marión, favor. ahí entra con su reflexión. Vamos a las noticias, la pausa y ya estamos al último bloque del panel. Red Los Lagos, es hora de la información del momento. Un breve resumen de lo que está pasando en nuestra región.